Este choque de necesidades crea un círculo vicioso. Cuanto más persigue el ansioso, más se aleja el evitativo. Cuanto más se aleja el evitativo, pues más angustiado se va a sentir el ansioso. Por lo tanto, ambos terminan agotados emocionalmente y atrapados en un patrón que los separa pues aún más. Fase 4. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una relación donde uno se aleja y el otro persigue desesperadamente? Esto es el ciclo entre un apego evitativo y un apego ansioso. Yo te lo voy a mostrar fase a fase e incluso con el tiempo que puede durar cada etapa. Vamos a recorrer las 8 fases de una relación de un apego evitativo y cómo interactúan con alguien de apego ansioso y por qué esta montaña rusa emocional se vuelve tan dolorosa y adictiva. En el vídeo anterior de la semana pasada, pudimos ver las fases de la rueda del evitativo. Si viste la primera parte, entenderás cómo piensa un apego evitativo. Ahora te mostraré cómo afecta la dinámica con un ansioso. Soy Bartolomé Muñoz, vuestro asesor emocional. Bienvenidos a vuestro canal. Empecemos. Si te ves reflejado, antes de nada, te debo de decir que no estás solo, que no estás sola. Este ciclo se repite en miles de relaciones y hoy entenderemos por qué ocurre y cómo romperlo. Fase 1. La conexión inicial. La fase 1 marca el comienzo de una relación entre la persona ansiosa y la persona evitativa. Es el momento en el que todo parece perfecto. Es donde hay una fuerte conexión emocional, va a surgir una química instantánea que genera entusiasmo y sensación de encaje, y el ansioso percibe que finalmente ha encontrado a alguien con quien conectar profundamente, mientras que el evitativo también disfruta de la interacción y el afecto. Esta fase es el enganche, donde la relación parece prometer una unión significativa y estable. La duración aproximada de esta fase varía, pero en promedio suele extenderse entre semanas hasta 2 meses, dependiendo de la intensidad de la interacción y la disposición de ambos individuos. Es un periodo de idealización, donde las diferencias parecen invisibles y las emociones positivas dominan la relación. El problema que nos encontramos en esta fase es que, a pesar de la aparente armonía inicial, empiezan a surgir señales sutiles de los problemas típicos de esta dinámica, donde el evitativo comienza a percibir el miedo al compromiso, aunque la conexión le resulta agradable. Su incomodidad ante la proximidad emocional va a empezar a aparecer. Esta incomodidad no siempre se manifiesta de inmediato, pero sí de forma subconsciente. En el apego evitativo, ¿cómo afecta? Con un distanciamiento leve, empieza a tomar pequeños espacios para sí mismo y con una ambivalencia emocional. A veces muestra cariño y otras veces te va a mostrar frialdad. Mientras tanto, ¿qué le ocurre al ansioso? Suele no percibir estas señales al inicio o las racionaliza creyendo que todo sigue fluyendo bien. Esta fase es el punto de partida y es crucial para comprender cómo evoluciona la relación. Aquí se sientan las bases de las dinámicas futuras. El ansioso busca más unión, mientras que el evitativo comienza a protegerse inconscientemente. Fase 2. El inicio del distanciamiento. Después de la química inicial, en la fase 1, comienzan a aparecer las primeras fisuras emocionales. En esta fase, el evitativo inicia un alejamiento sutil pero progresivo, con menos mensajes o respuestas tardías, disminuye la calidad y cantidad de tiempo compartido y se muestran menos disponibles emocionalmente. Y el apego ansioso, que es especialmente sensible a los cambios, percibe esta distancia con rapidez. Empieza a experimentar inseguridad y angustia. Busca maneras de reconectar, lo que puede generar conductas como insistir más, sobreanalizar mensajes o hasta incluso confrontar al evitativo. Esta etapa suele ser confusa para el ansioso, que todavía recuerda la conexión inicial y se pregunta: ¿hice algo mal? ¿Por qué ha cambiado?
La duración aproximada de esta fase es variable, pero suele extenderse entre 1 a 3 semanas. Sin embargo, puede prolongarse dependiendo de la frecuencia del contacto y de cómo manejen cada uno las señales de cambio en la dinámica. El problema de esta fase, el distanciamiento inicial, no siempre es intencionado. Surge como una respuesta automática del evitativo, porque se siente abrumadora la intensidad emocional del ansioso. Empieza a priorizar su espacio, el evitativo, ¿verdad?, y autonomía, como forma de protegerse de la vulnerabilidad. Y puede también justificar su alejamiento con pensamientos del estilo: necesito tiempo para mí, esto está yendo demasiado rápido, o no quiero sentirme atrapado. Por su parte, el ansioso reacciona de forma opuesta. Aumenta su necesidad de contacto y validación para sentirse seguro. Puede percibirse más demandante, lo que paradójicamente va a empujar más al evitativo a huir. Esto va a crear un ciclo de acción y de reacción que, si no se gestiona, puede intensificar el conflicto en las fases siguientes. La fase 2 es crítica porque es el primer aviso de la danza del apego entre el ansioso y el evitativo. Y aquí se gesta la espiral que lleva a las siguientes fases. Fase 3. El ansioso entra en alarma. En esta fase, la dinámica entre el ansioso y el evitativo se intensifica. El ansioso, al percibir el alejamiento del evitativo, en la fase 2, entra en un estado de alarma emocional. Aparecen preguntas recurrentes como: ¿qué te pasa? ¿Estás bien conmigo? Necesita respuestas y validación para calmar su inseguridad. En este caso, sus acciones se vuelven más persistentes en el apego ansioso, aumenta el contacto, ¿cómo? Con mensajes, llamadas o intentos de estar cerca, ¿verdad? Busca señales de afecto o cambios en el comportamiento de su pareja de apego evitativo. Y por otro lado, el evitativo, que percibe este acercamiento como una presión, se siente invadido y reacciona, ¿no? ¿Cómo? Se aleja aún más para proteger su espacio, evita la confrontación directa, lo que desorienta aún más al apego ansioso. Y esta fase está marcada por una desconexión emocional creciente, donde cada uno responde desde su patrón de apego. El ansioso se activa buscando proximidad, mientras que el apego evitativo se cierra y toma distancia. Y la duración aproximada. La fase suele ser inmediata, después del inicio del distanciamiento. Su intensificación puede darse en pocos días, ya que el ansioso busca resolver el malestar rápidamente y el evitativo lo percibe de forma abrumadora. La naturaleza del problema en esta etapa reside en la forma opuesta de poder gestionar la inseguridad emocional, donde el ansioso actúa desde el miedo al abandono, busca seguridad a través del contacto, la comunicación y la cercanía constante, y no comprende por qué el evitativo no responde como espera y lo interpreta como un rechazo personal. Y el apego evitativo, al percibir estas acciones, siente pérdida de su autonomía y espacio personal, y la necesidad de alejarse para regular su propio malestar y evitar de esta forma la vulnerabilidad. Este choque de necesidades crea un círculo vicioso. Cuanto más persigue el ansioso, más se aleja el evitativo. Cuanto más se aleja el evitativo, más angustiado se va a sentir el ansioso. Por lo tanto, ambos terminan agotados emocionalmente y atrapados en un patrón que los separa aún más. Fase 4. La huida del evitativo. En esta etapa, el evitativo alcanza su límite emocional y toma la decisión de distanciarse por completo. Su comportamiento se centra en evitar. Primero, la comunicación va a disminuir notablemente, con mensajes breves, respuestas tardías o ausencia de interacción. En segundo lugar, se crean excusas constantes para no pasar tiempo con la pareja, con motivos de trabajo o con compromisos familiares o con cualquier otra justificación.
Y en tercero, el evitativo huye de los conflictos, no aplica el método de la resolución del conflicto, prefiere no enfrentar conversaciones incómodas y evita de esta forma pues hablar sobre el problema real. Puede mostrarse evasivo o adoptar una actitud de todo está bien para evitar confrontaciones directas. Este distanciamiento no es siempre abrupto, a veces es gradual, pero inconfundible. La conexión que existía en la fase 1 pues parece completamente perdida. La duración aproximada de esta fase. La huida emocional del evitativo puede extenderse por semanas o hasta incluso por meses, dependiendo de pues, la intensidad del vínculo previo, depende también del nivel de presión que sienta el evitativo y de la insistencia de la persona ansiosa para resolver pues, la situación. El problema que nos encontramos en esta fase. El evitativo busca protegerse a sí mismo del mismo miedo al compromiso y la vulnerabilidad, pero a costa de la relación. Su distanciamiento no resuelve el conflicto, sino que solo pues, lo aplaza. Y el ansioso, en su intento de encontrar seguridad, pues intensifica su comportamiento, lo que presiona pues, aún más al evitativo. El verdadero problema radica en que ninguno de los dos pues, reconoce ni comunica sus necesidades emocionales de forma sana. Esto lleva a un agotamiento y a un posible pues, punto de ruptura. Y antes de seguir, sí te pido una demostración importante para mí, el saber que te gusta nuestra información, el saber que te es útil lo que estás escuchando, ¿verdad? ¿Y cómo me lo puedes demostrar? Pues muy fácil. Pulsa el me gusta, dale al like, dale a suscribirte si aún no lo has hecho y te doy las gracias. Sigamos. Fase 5. La crisis y explosión. En esta etapa, las tensiones acumuladas entre el ansioso y el evitativo pues estallan. El conflicto pues ya no puede ser más contenido. La persona ansiosa, llevada al límite por la falta de respuesta y el distanciamiento, explota emocionalmente. ¿Cómo? Pues con reclamos directos, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué te alejas de mí? Con manifestación también de emociones intensas, pues con llanto, frustración o enojo, y con la necesidad urgente de claridad y atención. Y el evitativo, por su parte, pues se siente saturado y agobiado por la presión del ansioso, ¿verdad? Su reacción más común es pues, defender su necesidad de espacio y distancia, pues como por ejemplo, necesito estar solo, me estás asfixiando, y reafirma su postura de evitación emocional al percibir la crisis pues como una invasión de su límite. En esta fase, ambos están sobrecargados emocionalmente, y aunque desean lo contrario, pues terminan generando más daño a la relación. El problema que nos encontramos en esta fase es el siguiente. El ansioso pues siente que su necesidad de seguridad ha sido ignorada. La explosión emocional es un grito de auxilio por atención y validación. ¿Acaso no te importo? Es lo que piensa el apego ansioso. Y el evitativo, ¿qué ve? Pues esta crisis pues como una confirmación de sus miedos al compromiso y a perder su independencia. Su instinto de protección pues lo lleva a reforzar su distancia. El resultado es un choque inevitable, pues donde ambos se sienten incomprendidos y heridos con sus necesidades emocionales. La duración aproximada, pues esta crisis puede durar desde días hasta semanas, dependiendo pues de el nivel de discusión y de reproches, la capacidad o falta de ella, de ambos, para calmarse y poder retomar el diálogo, ¿verdad? Y si existen momentos de pausa que permitan pues, reflexionar o si el conflicto pues, es continuo. Fase 6. El regreso, reconciliación temporal. Después de la explosión emocional de la fase anterior, ambos apegos comienzan a dar pasos hacia la reconciliación, pero por las razones superficiales y no resueltas que estamos viendo, ¿verdad? La persona ansiosa pues regresa movida por su necesidad de conexión y de calmar su angustia emocional. Siente alivio al recuperar
aunque sea momentáneamente, la cercanía de la otra persona. El ansioso piensa, si estamos juntos, puedo relajarme, esto significa que me quiere. Y el evitativo, por su parte, percibe que la tormenta ha cedido y con la sensación de calma temporal vuelve a acercarse, pues pensando, ya no me presiona tanto, ahora puedo estar aquí sin sentirme invadido. Durante esta fase, la relación pues parece volver a funcionar. Hay muestras de cariño y de acercamiento, ambos retoman algunas rutinas, pues como mensajes más frecuentes, salidas juntos, detalles de cuidado. La tensión disminuye momentáneamente y dando una sensación falsa de equilibrio. El problema que nos encontramos en esta fase, aunque la reconciliación parece un alivio, no es una solución real. El ansioso confunde la reconciliación con seguridad emocional, sin darse cuenta de que las causas profundas pues siguen presentes. Y en el apego evitativo interpreta el regreso como un espacio de calma sin comprometerse a enfrentar sus propios miedos o la necesidad del otro. Ambos pues caen en la ilusión de que todo ha vuelto a la normalidad, pero lo cierto es que pues, el ansioso sigue buscando confirmación constante y el evitativo sigue necesitando distancia para sentirse en control. Este desequilibrio, pues os podéis imaginar que va a provocar que con el tiempo los mismos comportamientos reaparezcan, reiniciando una vez más ese ciclo. La duración aproximada de esta fase pues puede durar desde unas semanas hasta incluso un par de meses, dependiendo pues de la intensidad del conflicto previo que hubo, de la disposición de ambos para evitar nuevos desencuentros, pues aunque sea de una forma superficialmente, y el nivel de negación de los problemas subyacentes. Cuanto más tiempo dure esta fase, lógicamente, sin una reflexión real, más difícil será salir del círculo vicioso. Penúltima fase, la 7, el alejamiento final. Esta etapa va a marcar el desenlace definitivo del ciclo tóxico entre el apego ansioso y el apego evitativo. Aquí el evitativo ha llegado a su límite emocional y toma la decisión de alejarse por completo. El alejamiento suele ser drástico y unilateral. El evitativo corta la comunicación, evita cualquier contacto o conversación emocional. Y definitivo, porque la mente del evitativo, esto es una ruptura necesaria para poder proteger su espacio y su tranquilidad. Por su parte, el ansioso, que ya estaba pues desgastado emocionalmente, queda devastado ante el abandono. Su miedo más profundo, la pérdida y el rechazo, pues se le ha hecho realidad, ¿no? El ansioso no comprende por qué todo terminó así. Puede insistir en buscar respuestas, en contactar al evitativo o tratar de arreglar lo que ya es irrecuperable. El problema de esta fase es pues la consecuencia de no haber roto el ciclo en las etapas anteriores. El evitativo pues se siente saturado, incapaz de manejar la presión emocional que percibe, y su mecanismo de defensa es huir y desconectarse por completo. Y el ansioso pues queda atrapado en una mezcla de dolor, frustración y culpa, preguntándose qué hizo mal y por qué no fue suficiente. Ambos pues terminan sintiéndose heridos e incomprendidos. El evitativo ve la relación como asfixiante y confirma su creencia de que el amor significa pérdida de libertad. Y el apego ansioso interpreta la ruptura pues como un fracaso personal, reforzando su miedo al abandono. La duración aproximada de esta fase, pues esta fase puede ser la más larga de todas. La separación pues puede durar desde meses o hasta incluso años, especialmente si no se toman acciones pues para poder sanar las heridas emocionales. La duración también va a depender pues del nivel de dependencia emocional del ansioso y del grado de evasión emocional del evitativo. En algunos casos pues la ruptura puede ser irreversible, mientras que en otros puede llevar a retornos esporádicos, esas idas y venidas, ¿verdad?, que reactivan el ciclo sin resolver los problemas subyacentes. Pero en esta fase de alejamiento final, aunque doloroso, puede ser una oportunidad de crecimiento para ambos si se trabaja en el ansioso
debe de aprender a desarrollar su autoestima y su capacidad para poder encontrar seguridad emocional dentro de sí mismo. Y para el apego evitativo debe de afrontar su miedo al compromiso y entender que la intimidad no equivale a perder libertad. Fase 8, la última. Reflexión y repetición del patrón. Tras el alejamiento final de la relación, ambos, el ansioso y el evitativo, entran en un estado de reflexión y vacío emocional. Es una etapa de confusión interna donde surgen preguntas inevitables. ¿Por qué siempre termino así? ¿Por qué las relaciones me agotan tanto o me dejan sintiéndome solo o sola? ¿Por qué me alejo de las personas que me importan? En este punto, el dolor no resuelto pues puede llevar a dos caminos. El primer camino es la sanación y el autoconocimiento. Es donde podemos encontrar y tomar conciencia del patrón de apego, trabajar las heridas emocionales y aprender a relacionarse desde un lugar más sano. Y el segundo camino, ¿cuál sería? Pues la repetición del ciclo. Si no se identifican las raíces del problema, ambos terminan repitiendo el patrón en nuevas relaciones. El ansioso encontrará otra pareja a quien idealizar y perseguir por seguridad emocional. Y el apego evitativo pues volverá a involucrarse en una relación hasta que la intimidad pues le resulte asfixiante nuevamente. El problema de esta fase, el verdadero problema, radica en la falta de introspección y en la acción consciente. Si no se exploran los miedos, heridas y creencias que alimentan estos apegos, pues el ansioso va a seguir buscando pues validación externa y seguridad en el otro, sin encontrarla nunca en sí mismo. Y el evitativo pues continuará huyendo de la intimidad por miedo a perder su autonomía, perpetuando pues la soledad emocional. Ambos siguen atrapados en un bucle destructivo que va a dejar pues relaciones rotas y emociones no resueltas a su paso. Y ahora, justo aquí, es el momento más importante de todos, porque aquí se encuentra el momento más importante y revelador: romper el patrón. Esa es la clave para sanar y poder construir relaciones más equilibradas. Entender que estos ciclos no son cuestión de mala suerte o de encontrar siempre a la persona equivocada, sino de patrones emocionales y conscientes que deben de trabajarse. El cambio solo puede comenzar pues con responsabilidad emocional. Para el ansioso debe de aprender a reconstruir su autoestima y encontrar seguridad dentro de sí mismo. Y para el evitativo debe de enfrentar sus miedos a la intimidad y permitirse conectar desde la vulnerabilidad. La duración aproximada de esta fase pues puede durar meses o años, dependiendo pues del nivel de autoconciencia de cada individuo, de cada persona. Si buscan ayuda profesional, pues como terapia psicológica o asesoramiento emocional, pues también influye la disposición a romper viejas creencias o patrones que los mantienen pues atrapados. Y ya, pues para ir acabando, déjame que te haga una reflexión final. Como has podido ver, en este ciclo, es un ciclo predecible, pero también profundamente doloroso, especialmente para las personas con apego ansioso. El ansioso queda atrapado en una búsqueda constante de seguridad y validación, mientras que el evitativo se aleja reforzando aún más el dolor. La clave para romper este ciclo está en comprender tu propio estilo de apego. Una vez que identificas tus patrones emocionales y trabajas en ellos, pues puedes empezar a cambiar la forma en la que te relacionas contigo mismo y con los demás. Y si te has visto reflejado en alguna de estas fases, quiero que sepas algo importante, que no estás solo, que no estás sola, y hay una salida: aprender a gestionar tu estilo de apego, fortalecer tu autoestima y desarrollar una independencia emocional sana son los primeros pasos hacia relaciones más equilibradas y menos dolorosas. Y ya solo pues decirte que si este contenido te ha resonado y sientes que te ha ayudado a comprender mejor tus emociones, no te vayas sin dejar tu huella. Dale al like, pulsa el me gusta, suscríbete
y comparte este vídeo para que más personas puedan entender y romper este ciclo doloroso. Y coméntame abajo si te has visto en alguna de estas fases y cuál es la etapa que más te cuesta superar. Tu experiencia puede ayudar a otras personas y juntos podemos crecer emocionalmente. Hasta el próximo vídeo, cuidaros.